Qué gusto encontrarnos nuevamente. Soy Enrique Rodal y le doy la bienvenida a la profesora Perla Ruiz. Y a ustedes, alumnas y alumnos, a esta sesión de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Muchas gracias. Soy la profesora Perla Karina Ruiz Rubio y efectivamente es un gusto estar en una sesión más de Lengua Materna 2. Nuestra sesión esta vez se titula Parecen iguales pero son diferentes. Con esto nos referimos a que compararemos la organización de diversos textos, pero que tratan sobre un mismo tema. ¿Listos? Muy bien, pues vamos juntos. Esta sesión es parte del aprendizaje esperado. Compara una variedad de textos sobre un tema. Y el propósito es comparar la organización de diversos textos sobre un mismo tema. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Pero también registren conceptos y aspectos que aprendan. Trabajaremos con los textos mexicas o aztecas, la conquista de Tenochtitlan y Tenochtitlan-Cae, relacionados con la asignatura de historia. Identificaremos la organización de información y compararemos similitudes y diferencias en la información que utilizan. Seguramente ustedes han leído revistas, periódicos, textos de libros de la escuela o de algún otro material de biblioteca que les han ayudado para investigar algún tema. Les invito a leer conmigo los ejemplos de los diferentes tipos de textos que hay para conocer cómo se explica y se organiza la información. Franz Kafka conoció a Melina Jessenska. Franz Kafka conoció a Melina Jessenska a principios de 1920. Entre ambos surgió una íntima relación amorosa, desbordante de un agitado deseo, que con el paso del tiempo se teñiría de esperanza. Fue sobre todo una pasión epistolar, cuyo fruto es una prolífica correspondencia, una verbena de frases y pensamientos que adquiere visos de narración épica entre el masoquismo y la humillación, la ternura y el temor, la entrega absoluta y el rechazo, la culpa y la desolación. Franz Kafka nació en Praga en 1883. Era el único hijo varón de un emprendedor hombre de negocios judío, cuyo carácter dominante le obsesionó, influyéndole en todos los ámbitos de la vida, desde su indecisión a la hora de contraer matrimonio hasta el contenido de su obra genial y atormentada. Franz Kafka es un autor austriaco, pionero en la fusión de elementos realistas y fantásticos. Tiene como temas principales la ansiedad, el existencialismo, la culpa. Una de sus obras más famosas es La Metamorfosis, el texto que hemos escuchado acerca de un poco de su vida. Tiene unas partes marcadas con ciertos colores. ¿Qué nos quiere mostrar con esto, profesora? Sí, el anterior texto se presenta con marcas de distintos colores, dado el propósito del análisis. Todo relato tiene una serie de reglas y de convenciones que permiten organizar la sucesión de los hechos, estructurar la historia, determinar por qué se cuenta algo, de qué modo y con qué fin. Acompáñenme a continuar la lectura. Kafka tuvo 3 hermanas que le inspiraron siempre en profundo cariño y con las que mantuvo una buena amistad. Estas, como gran parte de los amigos del escritor, fueron asesinadas en campos de concentración. La Gestapo destruyó archivos, hizo desaparecer legajos, manuscritos y documentos, además de prohibir la edición de su obra completa, que en aquel entonces estaba en marcha.
Ello fue una de las devastadoras consecuencias del paso del nacionalismo por una de las ciudades más hermosas de Europa, Praga, donde el escritor pasó gran parte de su breve existencia. Como observaron, los textos continuos tienen ciertas características. Veamos algunas ideas generales. Tiene un tema central o asunto central. Es un texto narrativo. Identifica pronombres, conectores, frases o años que organizan la sucesión de hechos. Usa verbos en tiempo pasado. Hechos inscritos en un tiempo determinado. Tenemos aquí, con esta pequeña biografía de Franz Kafka, el ejemplo de un texto continuo. Ahora vamos a analizar un texto discontinuo. Como vemos en este cartel, utiliza imágenes, en ocasiones gráficas o mapas. También puede ser infografías. El orden de la lectura varía, orden no secuencial. Busca la interpretación y reflexión del lector. Los textos discontinuos resultan fundamentales para interactuar en diversos ámbitos de la vida cotidiana y actual. Ahora observemos un texto mixto. Como puede observarse, este texto se acompaña de una explicación, una imagen del mapa de la ciudad, una ficha con datos de la misma imagen de una de sus edificaciones. Las imágenes son acompañadas de acotaciones, como descripciones de lo que tratan. Por lo tanto, es una combinación de texto continuo y discontinuo, un modelo mixto. Lo que sucede en estos textos es que son una mezcla en que se conjugan imágenes, información acerca de una situación, gráficos o fichas de información, entre otras, que dan una unidad y cohesión a la finalidad del texto, que es en este caso hablar y mostrar de importancia histórica y arquitectónica de la zona centro de Morelia. Tenemos que existen textos continuos, muestran información secuencial y progresiva, es decir, con un orden de principio a fin. Discontinuos indican que no van en un orden de secuencia y utilizan recursos como esquemas, imágenes o infografías, que son textos breves con imágenes y su orden depende de lo que se quiere mostrar. Mixtos son una combinación entre los textos continuos y discontinuos. Profesora, y por ejemplo, ¿qué tipo de texto podría ser un acta de nacimiento? ¿Un manual de cualquier aparato electrónico? Aquí les van unas claves. Un acta de nacimiento es un texto discontinuo, porque cada aspecto de esta se puede leer por separado. Un manual de uso de cualquier aparato electrónico, uno puede decidir qué parte leer, usa imágenes o gráficos, así que es también discontinuo. Después de haber visto los ejemplos, los invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Por qué consideran que hay distintas publicaciones que tratan de un mismo tema? ¿Creen que la información que encuentren en las fuentes de consulta será la misma que en otras? ¿Cuántas fuentes de información consultan cuando realizan una investigación de un tema? ¿Por qué? ¿En qué momento realizan consultas de temas? Recuerden que al realizar una investigación deben considerar los tipos de texto que pueden encontrar y que su organización varía de acuerdo con la fuente de consulta que elijan. ¿Y ustedes, con qué tipo de texto están familiarizados? Bien, al momento de leer varios textos nos podemos dar cuenta de su estructura, su desarrollo y de cómo van organizando cada cual su tema. Y eso también se organiza dependiendo de a quién va dirigido el texto, pues eso se puede observar, por ejemplo, en los libros de texto si hacen memoria,
Las lecturas de su libro de lengua materna en sus primeros años tenían a ser breves y luego fueron aumentando no solo en cantidad, sino en dificultad o en temas. Así es, por ello es importante compartir con otros las lecturas o trabajar en algunas ocasiones en parejas o equipos. Veamos, trabajar colaborativamente como lo hacemos nosotros. Así es, profesora, y para eso vamos a ver el siguiente video. Hola, ¿qué hacen ustedes para comprender las cosas que se abordan en la escuela? ¿Estudian solos o acompañados? ¿Cómo creen que sea mejor? Una forma de comprender los textos que leemos es a través del trabajo colaborativo. Pero, ¿qué es el trabajo colaborativo? ¿Cómo se trabaja colaborativamente? ¿Cuáles son sus beneficios? Veamos el siguiente caso. ¿Cómo haremos para organizar nuestra exposición? Yo todavía no entiendo la segunda ley de Newton. Yo tampoco. El maestro dijo que podríamos trabajar colaborativamente, que eso podría ayudarnos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo ven si primero investigamos qué es el trabajo colaborativo? Miren, aquí dice que el trabajo colaborativo es un proceso en el que un individuo aprende más por la interacción entre los integrantes de un equipo que lo que aprendería por sí solo, ya que gracias a esta interacción logran diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de manera que llegan a generar un aprendizaje colaborativo. Se busca alcanzar objetivos a través de tareas individuales y conjuntas. Y todos tienen una parte de responsabilidad con el equipo. Es una responsabilidad compartida. Entonces, la idea es que trabajemos en equipo e intercambiemos puntos de vista sobre la segunda ley de Newton para entenderla y exponerla en clase. Exacto, porque podemos aprender más si lo hacemos juntos. ¿Cómo ven si cada uno investiga sobre la segunda ley de Newton, analiza lo que encontró y ya después nos juntamos para diferenciar y contrastar nuestras ideas? ¿De acuerdo? Sí. Miren, la segunda ley de Newton dice, la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Este libro explica por medio de un dibujo la segunda ley. Comprobémoslo. Si empujo este carrito que tiene 5 libros, tendrá cierta aceleración. Pero si lo empujo con mayor fuerza, aumentará su aceleración. Si se empuja con una fuerza constante y le vas agregando libros al carrito, su masa va aumentando y este se irá frenando. Pero en el súper yo empujo el carrito de manera constante y siempre mantengo la misma velocidad, aunque mis padres le carguen y carguen cosas. Seguramente lo que hay es ir aumentando la fuerza para que el carrito mantenga la misma velocidad. Pero hay que tener cuidado al exponer este tema, ya que en este libro explica que no es lo mismo velocidad que aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton quiere decir que a mayor fuerza, mayor aceleración, y a mayor masa, menor aceleración. Exactamente. Qué bueno que nos reunimos para comprender la segunda ley de Newton. Y qué bueno que les comenté lo del carrito. Yo tenía otra idea distinta, pero con su ayuda comprendí mejor el tema. A mí jamás se me había ocurrido ese ejemplo. Fue muy bueno tu ejemplo porque nos obligó a explicarnos mejor y a trabajar en equipo. Bueno, repasemos cómo vamos a exponer. Yo empiezo diciendo la definición, ustedes nos dan los ejemplos y toda la conclusión. De acuerdo. Y si hay necesidad de empujar un carrito, lo haremos juntos, colaborando en equipo. El trabajo colaborativo tiene muchos beneficios. Nos permite intercambiar ideas y nos motiva para leer en clase, porque entre varios podemos comprender mejor un tema o una historia. Asimismo, nos permite expresar y defender nuestro punto de vista con argumentos y respetar la opinión de los demás. Recuerden, la escucha atenta, la argumentación y la tolerancia hacia ideas distintas son herramientas esenciales para el trabajo colaborativo. ¿De qué otra manera pueden aprovechar el trabajo colaborativo? Adiós. Escuchar a los demás nos ayuda a que la información sea clara y sencilla. Por lo tanto, podemos seleccionar el tipo de contenido que nos sirve. Ahora que ya sabemos que es importante consultar en diferentes textos la información e intercambiar puntos de vista, comencemos con parecen iguales pero son diferentes.
Cuando realizamos la búsqueda de información y seleccionamos textos, podemos darnos cuenta que cada uno tiene su propia manera de organizarlo. Les invito a observar el siguiente esquema referido a la organización de un texto. Texto. Tema. Plantea un problema y o solución. Causa-efecto. Emite puntos de vista. Compara. Utiliza ejemplos. Describe. Amplía la información. Secuencia de tiempo. Cronología. General a lo particular. Causa y efecto. Un texto tiene un tema que representa el planteamiento de un problema y en ocasiones lleva a una solución. Contiene hechos de causa-efecto que le permiten al autor señalar sus puntos de vista. Dentro de su estructura, el texto hace algunos juicios de comparación y utiliza ejemplos como apoyo. También hace descripciones para ampliar la información y tiene una secuencia de tiempo en la cual pueden organizarse los hechos, como una cronología. Puede ir de lo general a lo particular o utilizar el método de causa-efecto. Dentro de esta estructura señalada en los textos, vamos a encontrar formas en las que se organizan. Leamos la información. Formas principales de organizar un texto. Cronológica. Los hechos son narrados tal y como ocurrieron en el tiempo. De lo general a lo particular o viceversa. Se describen ampliamente los hechos y luego más específicos. Pueden ser a la inversa. Causa-efecto. Se describe una situación, los factores que la desencadenan y los efectos que causan. No es una regla estricta que los textos cumplan con solo uno de los tipos de organización que ya conocimos. Pueden incluir uno o más. Para tener claras las diferencias al organizar cierta información, les presentaré dos textos. Les invito a que los leamos juntos. Mexicas o aztecas. El calpulli era la unidad social básica, compuesta por conjuntos de linajes o grupos de familias, así como de amigos y aliados. Cada linaje con tierras de cultivo aparte de las de carácter comunal. Los jefes de familia elegían a un encargado de la administración al que llamaban calpulec, el cual era asesorado por un consejo de ancianos llamado huehuetoque. Había un funcionario que ocupaba el lugar supremo entre todos los jefes políticos. Lo llamaban tlatoani o tlacatecultli. La sociedad mexica estaba dividida en dos sectores: los pipiltin, que ocupaban puestos claves en la organización y con derecho a posesión territorial. Los macehualtin eran los que se encargaban del sustento, de actividades agrícolas o de caza y pesca combinadas con labores artesanales. Ahora observemos el siguiente esquema. Este texto se presenta con una organización de información que va de lo particular a lo general, ya que al inicio de la pirámide nos habla de las organizaciones pequeñas que van desde grupos de familias, de amigos y aliados. Después, en la parte del centro del esquema, están las funciones que cumple un jefe y en la parte final menciona los dos sectores sociales y las actividades generales de los mexicas. Además de saber más sobre la organización de la información, sigamos leyendo sobre nuestras culturas originarias. La conquista de Tenochtitlán. Los aztecas abandonaron su tierra de Aztlán, en el norte de México, y comienzan su viaje hacia el sur. La ciudad de Tenochtitlán se fundó. Se convirtió en la capital del Imperio Azteca. La ubicación fue escogida por los sacerdotes porque ellos vieron la señal predicha de un águila con una serpiente mientras estaba de pie sobre un nopal, cactus. El conquistador español, Hernán Cortés, llegó a Tenochtitlán. Los aztecas lo trataron como un huésped de honor, pero Cortés se hace prisionero de Moctezuma II. Los españoles comenzaron a reconstruir la ciudad de Tenochtitlán y se consideró la capital de la Nueva España. Ahora se llama Ciudad de México. Bien, ahora hagamos la recuperación de cierta información. ¿Qué tienen en común el texto 1 y el texto 2?
En este segundo texto, ¿identificaste el tema? ¿En qué orden se encuentran los hechos? Bien, ahora veamos las respuestas para que corroboren sus resultados. ¿Qué tienen en común el texto 1 y el texto 2? Tratan de los aztecas. En este segundo texto, ¿identificaste el tema? La conquista de Tenochtitlan. ¿En qué orden se encuentran los hechos? En orden secuencial. Ahora vamos a ver cómo está organizado nuestro segundo texto. Observemos el siguiente esquema. Conquista de Tenochtitlan. Organización del texto, cronología. 1. Los aztecas abandonaron su tierra de Aztlán. 2. La ciudad de Tenochtitlan se fundó. 3. Hernán Cortés llega a Tenochtitlan. 4. Expulsaron a Cortés de la ciudad. 5. Los españoles inician la reconstrucción de la ciudad. 6. Ahora se llama Ciudad de México. Observen que los hechos cronológicos van de principio a fin sin alterar la manera en que ocurrieron las circunstancias. Ahora, complementemos la información que hemos visto acerca de Tenochtitlan. ¡Corre video! Habían pasado meses de asombro y desconcierto en Tenochtitlan, la capital de los mexicas, con la inusitada presencia de Hernán Cortés y sus soldados, la llamada gente de Castilla. Meses de confusión y quebranto del orden milenario del mundo, de afrenta a los dioses protectores. Moctezuma Xocoyotzin, el Hueytlatoani, la suprema figura del poder, vivía ya como prisionero. Aquellos desconocidos a caballo no eran seres sobrenaturales, eran hombres armados con intención de tomar botín. En ausencia de Cortés, el capitán Pedro de Alvarado ordenó una matanza en el recinto del Templo Mayor. Se celebraba la fiesta de Toxcatl, en honor a Huitzilopochtli, por los días de la Pascua de 1520. Fueron cientos los muertos, no se sabe cuántos. Sacerdotes, nobles, danzantes. La sangre corrió como si fuera agua. Tras esto, la clase guerrera Tenochca y Tlatelolca llamó a la rebelión y los españoles tuvieron que refugiarse en las casas reales. Cortés reencontró una ciudad hostil. La población se ocultó y guardó silencio como si reinara la profunda noche. Poco después, Moctezuma Xocoyotzin murió, quizá, como se dijo, alcanzado por una de las piedras que le arrojaron sus súbditos, quizá asesinado por los españoles. Comenzó la guerra, unos por defender lo suyo, los otros por cumplir lo que en todo el orbe, en todos los tiempos, daba fama y gloria, la conquista de un pueblo y su territorio. Los españoles fueron obligados a huir en una jornada nocturna de lluvia llamada Noche Triste, en que trataron de llevarse oro y riquezas, y los fueron perdiendo grotescamente en el agua de los canales junto con hombres y caballos. A la cabeza de los mexicas se puso primero a Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, pero murió víctima de la epidemia. Luego fue elegido Hueytlatoani Cuauhtémoc Tlacatecutli, joven señor de Tlatelolco. Les llevó a los españoles un tiempo prepararse para tomar la ciudad lacustre. Construyeron bergantines que penetraran por los canales. Los mexicas buscaron inútilmente el socorro de otros señoríos, enemigos tradicionales, pero quedaron solos en la isla, esperando dentro, a unas sabiendas de que además de unos 800 españoles, además de los caballos y la pólvora, también llegarían más de 20,000 aliados indígenas. El asedio a Tenochtitlan y Tlatelolco duró unos 75 días. Y los tlatelolcas les hicieron resistencia allí, en Soquiapan, desde sus barcas. Hambre y horror. Estruendo de gritos, tambores y fuego. El hedor de los cadáveres se hizo insoportable.
Cuauhtémoc fue tomado prisionero en una canoa. Hernán Cortés escribió al rey de España: y así preso este señor, cesó la guerra, a la cual plació a Dios nuestro Señor dar conclusión martes, día de San Hipólito, que fue 13 de agosto de 1521 años. Este video nos ha presentado una serie de hechos que nos indican causas y consecuencias que se vivieron durante el proceso de la conquista de México. Por último, quiero compartirles una herramienta sencilla para organizar el contenido de causa-consecuencia de un texto identificando causas y consecuencias. Tomamos como referencia la información del video y usemos este cuadro. Causa: llegó Hernán Cortés y sus soldados a Tenochtitlan. Consecuencia: Moctezuma fue hecho prisionero. Causa: hubo una matanza en el recinto del Templo Mayor. Consecuencia: la clase Tenochca y Tlatelolca llamó a una rebelión contra los españoles, y así sucesivamente. Claro, esta es una forma clara de cómo se puede identificar la organización de cualquier texto. Nos queda este cuadro como una útil herramienta. ¡Hemos terminado! Recuerden que trabajamos el aprendizaje esperado. Compara una variedad de textos sobre un tema, con el propósito de comparar la organización de diversos textos sobre un mismo tema. Recuerden que pueden consultar libros en la biblioteca escolar cuando regresen a clases y de allí pueden realizar una investigación o hacer una búsqueda en Internet. Leer e investigar puede ser un reto divertido. Jamás se queden con dudas. Tienen una maravillosa oportunidad de ampliar su conocimiento. Comparen la información y analicen la organización de los textos que elijan. Pueden elaborar apuntes o esquemas que sean de apoyo. No olviden que lo visto en esta sesión pueden consultarlo en su libro de texto. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima.